Bueno, vamos a realizar el día de hoy una falda con pliegues. Las faldas con pliegues normalmente las hacemos para hacer faldas de colegio. Algunas personas hacen un rectángulo y le suman lo de los pliegues, pero este tipo de faldas son aquellas que cuando ya las ceñimos a la cintura quedan como los pliegues abiertos. Entonces no tienen como un acabado ideal. Vamos a hacer una falda con pliegues, pero los pliegues nos deben quedar asentados y que nos queden bien lindos. Entonces lo primero que vamos a hacer es que, al igual que en la falda en A, vamos a definir el largo de nuestra falda. Entonces, primero definimos el largo. Entonces, al igual que en nuestra falda en A, subí 15 centímetros, la corté un poco para que en total la falda me quedara de 45, ya que mi falda es de 60. Ustedes tendrán que tomar la medida. Ahora vamos a hacerle forma en A. ¿Por qué forma en A? Porque pues la idea es que las faldas con prenses en la parte de los costados caigan rectas y que queden como con esa formita en A que va a ser muy bonita. Claro que esta forma la vamos a dar un poquito más pequeña que en la que hicimos. Vamos a dar 4 centímetros para hacer la forma en A. Es una forma en A muy suavecita y desde la cintura, miren, desde la cintura uno formando la A. Y fíjense en que esta diagonal es mucho más larga que esta recta. Entonces recuerden que siempre que hacemos una diagonal medimos, en este caso voy a medir aquí desde la cadera, ahí, entonces mido cuánto me mide aquí. Entonces exactamente aquí me midió 24,5 y desde ese mismo punto hacia abajo traslado esa misma medida. Subió un poquitico y con una curva unimos al centro de la falda dándole esta formita. Fíjense, hacemos lo mismo en el delantero y ahí ya nos quedaron nuestras dos bases listas para trabajar la falda con pliegues. Ahora, entonces vamos a definir cuántos pliegues lleva esta falda. Entonces, en el delantero, recuerden que aquí va a ir a doblez de tela. Es decir, que cuando yo la desdoble, en el centro va a quedar un pliegue tipo tabla. Y en el resto, entonces, podemos definir si es una falda que vienen los pliegues desde la cintura, entonces divido. Esta cintura puede ser en 4, en 5 y la parte del ruedo en los mismos 5 y trazo las líneas para hacer una falda con pliegues desde la cintura, cuando quiero que sean desde la cintura. Voy a aprovechar el momento para explicarles una falda que es con cotilla o también se le llama con pretina anatómica. Entonces, este tipo de faldas con pliegues a veces también se utiliza el modelo que es para definirlo mejor. Entonces, esta es con cotilla y esta sería con pliegues desde la cintura. La que lleva pliegues desde la cintura, pues tendríamos que hacerle una pretina como la que le hemos hecho a las anteriores faldas, contorno de cintura más 4 centímetros de cruce por 8 de ancha. Esa es la misma pretina. Pero a esta que vamos a hacer el día de hoy, que es este modelo, vamos a definir primero el tamaño de la cotilla. Entonces, es muy importante que para la cotilla debemos pasar por este punto del vértice de la pinza. Desde que pasemos por ese punto, todo estará muy bien. Entonces voy a hacer una medida aquí por el costado. Entonces, si esta mide 13 centímetros, la del costado la voy a hacer un poquito más corta. Me va a quedar, digamos que de 9. Y con esa medida puedo trabajar y hacer una forma. Puede ser en B o puede ser redondita. Miren, que quede redondita en la parte de atrás. Algo así. Entonces, voy a hacer una lineecita guía acá para que caiga. Y este punto que pase por el vértice de la pinza y que caiga aquí atrás. Y lo mismo aquí adelante. Entonces, esta misma medida la traslado para acá porque estas dos piezas van a ir unidas. Entonces, aquí pongo los mismos 9. Aquí pongo una lineecita guía para tener donde caer y hago lo mismo. Entonces, uno los 3 puntos hasta que me acomode.
y me queda así. Ahora, de aquí para abajo serán mis pliegues y esta será la pretina, que será anatómica o también se le llama cotilla. Ahora, entonces vamos a definir los pliegues. Entonces los pliegues voy a hacer 4 pliegues. Entonces lo que hago es que este espacio, entonces lo divido en 4. Primero mido cuánto mide este de aquí arriba y dividido en 4. Entonces ahí me da que tiene 6, 24 dividido 4 serán 6. Entonces voy a dar medida de 6 centímetros para marcar los pliegues donde irán. Y hago lo mismo aquí en la parte inferior. Entonces mido cuánto tiene. Tiene 30. 30 dividido 4 me da como 7.25. Entonces esa medida es la que voy a trabajar por acá. 7.5, perdón. Y ahí me quedo. Entonces fíjese que ya cuando trazo las líneas donde van a quedar los pliegues, me queda de esta manera. Ahí quedaron los pliegues. Hago lo mismo aquí en la parte posterior. Recuerden que en la parte posterior están los 2 centímetros de cremallera, entonces vamos a dejar esos 2 centímetros de cremallera por fuera. O sea, este espacio lo vamos a omitir. Esto no va. O lo podemos dejar para si hay que ampliar la falda. De pronto, pues en algún momento nuestra cliente se engorde un poquito, entonces esos 2 centímetros se dejan como ventajita si hay que ampliarla un poco. Pero entonces no los vamos a tener en cuenta aquí para hacer los pliegues. Mido igual que el delantero y trazo las líneas correspondientes. Entonces es muy importante que se divida arriba y se divida abajo, porque fíjense en que da como una forma inclinada de los pliegues. Listo, y ahí tenemos ahora nuestro plano. Entonces este plano ahora lo vamos a calcar. Para esta labor vamos a necesitar pegastick y unas tijeras y un papel para calcar las piezas. Entonces esta pinza la vamos a cerrar en el papel, o sea, ya no se va a hacer pinza, sino que se va a cerrar. Vamos a ver cómo nos va a quedar. Y esta también se va a cerrar en el papel. Entonces ahora vamos a calcar esta primera pieza. Dejo espacio al frente porque esta va a salir a doblez de tela al frente. Entonces voy a dejar espacio y la voy a calcar. Entonces aquí esta es la pinza que voy a cerrar, la voy a marcar para cerrarla aquí mismo en el papel y esta es mi cotilla que ya calqué. De una vez le voy a dar aumento de costura de 1 centímetro por derredor. Entonces así ya me quedó con costura y ahora voy a recortar para poder cerrar esta pinza. Voy a recortar por acá y por acá. Aquí arriba todavía no. Entonces aquí ya recorté, miren, solamente ese pedazo y lo que hago es que en el papel voy a cerrar la pinza. La voy a cerrar. Entonces aquí ya fíjese que la cerré, entonces voy a aplicarle pegastick para cerrarla. Entonces ahí ya la pegué y ya me quedó lista. Ahora sí, entonces puedo doblar aquí por esta línea. Doblo y así dobladita, ya me quedó mi pretina delantera, recorto. Y ahí ya me quedó mi pretina completa. Fíjese, es esta, va a salir así después del doblez de tela, va a quedar completica. Listo, ya tenemos esta primera. Ahora vamos a hacer la de la espalda. Entonces esta la hicimos cerrando la pinza. Esta la vamos a hacer, vamos a utilizar otra técnica. Cualquiera de las dos es válida. Entonces esta lo que vamos a hacer es que vamos a colocar una pieza y luego giramos el molde y calcamos la otra. Es decir, primero calcamos esta pieza y luego calcamos este pedazo
pegado a este, omitiendo la pinza. Entonces esto nos saldría así. Entonces aquí ya calqué la primer pieza. Y lo que voy a hacer es que voy a girar el papel de modo que quede pegadito a la otra, omitiendo el espacio de la pinza. Ahí se alcanza a ver traslúcido, mírenlo, ahí. Y calco lo que falta. Entonces esta la pueden utilizar, o sea, los que les quede más fácil hacerla tanto para delantero para posterior, lo pueden hacer así, o pueden utilizar la primera técnica que fue cerrar la pinza con Pegastick, cualquiera de las dos. Ahora aquí ya quedó cerrada la pinza de una vez, entonces yo puedo aquí suavizar un poquito con la curva, si ven que se formó como una puntica, y ahora lo que vamos a hacer es darle costura. Entonces aquí ya le di costura, vamos a recortar. Y aquí nos quedó, miren, la pretina del posterior, que será esta, y la pretina del delantero. Esta se va a cortar por 2 y esta por 1. Entonces fíjense que aquí al cerrar la pinza, pues nos queda así, como si se hubiera trasladado la pinza para este lado. Ahora vamos a hacer los pliegues. Ok, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a marcar cada pliegue. Entonces este será el 1, el 2, el 3 y el 4. Y vamos a calcar cada una de las piezas. Entonces vamos a empezar por acá y calcamos primero el pliegue número 1. Entonces voy a calcar aquí que se vea. Fíjense, el pliegue número 1. Este es el primero que voy a calcar. Entonces aquí ya calqué mi pliegue número 1. Ahí ya lo calqué. Ahora, entonces, lo que voy a definir es cuánto de profundidad tienen los pliegues. Entonces, el pliegue debe quedar mínimo 1 centímetro más pequeño. Como yo hice la distancia de 6 centímetros, entonces puedo dejar como máximo el pliegue profundo de 5 centímetros. Más no se puede. Entonces, los voy a dejar de 4. Entonces, voy a trazar una línea a 4 y otra a 4. Una acá y otra acá. Y trazo las líneas. Entonces recordemos, el pliegue está de 6, máximo debe ser 1 centímetro menor, o sea, máximo la profundidad de 5. Entonces yo lo trabajé de 4 y formamos el pliegue. Entonces aquí ya los doblé, fíjese, entonces queda el pliegue así doblado, así. Y ahí voy a calcar así dobladito, voy a calcar el segundo pliegue. Entonces pongo mi falda atrás y ahora ubico la línea en el segundo pliegue. Ahí, fíjese, así se ve, mírelo. Y ahora calco el segundo pliegue como viene ahí tal cual. Ahí ya lo calqué. Ahí ya calqué el segundo pliegue, fíjese. Y hacemos el mismo proceso. Entonces, mido 4 y otros 4. O sea, 4 para un doblez, 4 para el otro. Y aquí abajo hago lo mismo. Entonces, mido 4 y 4 y trazo las líneas para formar el pliegue. Y doblo. Y ahí ya lo doblé. Entonces, fíjese, doblez del primero, doblez del segundo. Voy a hacer el mismo proceso ahora con el tercero. Entonces, otra vez, tomo mi falda, la ubico en la línea que corresponde. Hasta acá, ubico muy bien y calco mi pliegue número 3. Entonces, aquí ya calqué mi pliegue número 3. Fíjese, ahí está. Entonces ahí ya llevamos 3. Ahí ya están calcados los primeros 3. Y vamos a calcar el último. Entonces para la última podemos definir si queremos hacerle un pliegue que quede justo en el costado o si ya en el costado no le hacemos pliegue. Entonces aquí ya nos quedó nuestra última pieza calcada. Yo no le voy a hacer pliegue al costado, sino que ahí le voy a dar el aumento de costura para que se una con la pieza de atrás.
O también pues me gusta ahí en el costado dejarle libre para poderle meter un bolsillito, pero ya es gusto de cada uno. Ahí si ustedes quieren otro pliegue que quede justo en el costado, pues simplemente pues le añaden el otro pliegue y lo dejan allí listo para pegarlo con el posterior. Aquí ya nos quedaron las 4 piezas, fíjense que es esta misma, pero con los pliegues ya incluidos y realmente el molde pues nos va a quedar así abierto. Pero entonces todavía no lo vamos a recortar, sino así cerraditos vamos a dar el aumento de costura. Entonces ahí ya dimos con la falda dobladita, con los pliegues doblados, el aumento de 1 centímetro arriba y 1 centímetro por el costado. También pues podemos hacer de dejar 2 centímetros por el costado para dejarle una ventajita por si hay que ampliarla. Pero pues a nivel industrial será 1 centímetro exactamente. Y aquí le vamos a dar el ruedo va a ser de 3-4 centímetros. Listo, aquí ya dimos, entonces ya tenemos aquí con el aumento de costura hacia abajo el ruedo. Y ahora así vamos a recortar la dobladita. Aquí vamos a recortar la dobladita. Y fíjense que ya recortadita, ahora sí la puedo abrir. Y miren cómo me va a quedar. Así queda. Si ven estos piquitos que se ven acá, esos piquitos son muy importantes porque es lo que va a permitir que cuando la falda esté doblada y yo la vaya a pegar a la pretina, me quede perfecta la confección. Entonces ya así desdobladita, fíjense que no corté el otro lado del papel, sino que lo dejé allí porque así desdoblada, ahora sí doblo aquí por la mitad. Ahora sí doblo ahí por la mitad y fíjense que ahora sí recorto el otro lado para que me quede el doblez de tela. Y aquí recorto con mucho cuidado que se conserven los picos tal cual como están en la otra. Y así ya me quedó mi parte delantera de la falda. Lo que vamos a hacer es que vamos a marcar un piquete aquí, piquete al inicio y al final de cada pliegue, piquete al inicio y final de cada pliegue, para que también en confección sepamos y aquí dónde están ubicados los pliegues. Entonces piquete, recuerden que lo hacemos así en forma de V, piquete en forma de V, cogiendo las dos caras. Y ahí ya nos quedó. También por el otro lado, fíjense que cuando la abro quedan marcados los piquetes a los dos lados. Así me queda. Este es el molde que voy a cortar en la tela y este iría con esta pretina aquí arriba. Voy a doblar los pliegues para que veamos cómo queda. Y así nos quedó nuestra falda. Entonces aquí ya están los pliegues dobladitos tanto al lado derecho como izquierdo. Fíjense que los de la derecha los doblé hacia el centro y los de la izquierda hacia el otro lado, hacia el centro también, pero viniendo de la izquierda y de la derecha. Y en el centro se forma una tabla y los otros sí son pliegues cuchilla. Y así nos quedaría, miren, así dobladita. Ustedes ven que ahí están cayendo los prenses bien asentaditos, así deben quedar en la tela y luego le pegaremos nuestra pretina y va a quedar así. Va a quedar como una falda de porrista o colegial. Queda muy bonita. Hacemos exactamente el mismo proceso con el posterior. En el caso del delantero se va a cortar por 1 en la tela, se corta una vez. Recuerden que se corta desdobladito y la pretina se corta por 2. ¿Por qué por 2? Porque vamos a cortar una que se va a ver por fuera y otra que va a forrar esta, dándole mayor firmeza. Incluso las personas que tienen un poquito de barriguita les va a encantar este modelo porque pueden hacer un poquito de control en el abdomen. Entonces se va a forrar esta pieza y va a quedar por 2. Y en el caso del posterior se cortará cada una por 2 porque pues esta sí va a haber una pieza derecha y una izquierda y debe ir dividido en la parte de atrás para allí poder pegar la cremallera.